Cuando recibimos la nueva naturaleza en el momento de nuestra conversión, de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, es como si recibiésemos una herencia, un campo vacío y listo para ser cultivado. Dios nos ha limpiado y librado, pero debemos llenar ese vacío que ha dejado el libertinaje con buenas acciones y buena semilla espiritual. Si no, la vieja naturaleza continuará subyugándonos y sufriremos más de lo que debiéramos y hasta nos podríamos sentir defraudados pensando que el Señor no hizo lo que dijo que haría. Y te invito a leer conmigo en el Evangelio de Lucas capítulo 11 y versos del 24 al 26, que dice: Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando regresa la halla barrida y adornada. Entonces va y trae otros 7 espíritus peores que él, y después de entrar habitan allí, y el estado final de aquel hombre llega a ser peor que el primero. Que el Señor bendiga su palabra. Una de las imágenes más impresionantes de lo que se podría llamar una conversión parcial la encontramos en este texto de hoy. Jesús enseña que cuando un espíritu maligno sale de alguien, va por lugares áridos buscando descanso, lo que parece significar que busca a alguien más a quien donde residir. Luego el espíritu se plantea volver a su anterior residencia donde se sentía cómodo y aceptado. Descubre que ésta ha quedado sorprendentemente vacía. El espíritu, por tanto, moviliza a 7 de sus socios, aún más viles que él, y entran a vivir allí. Así que el resultado final de aquella persona resulta peor que al principio. Parece ser que el hombre liberado del espíritu maligno nunca había encontrado nada mejor con lo cual llenar el vacío que había quedado. El Espíritu de Dios no había venido a residir en el ser de esta persona, quizás porque esta persona pretendió él mismo llenarla con sus cosas. De este relato se desprenden 3 lecciones importantes. En primer lugar, las conversiones parciales se producen con demasiada frecuencia. Una persona resulta parcialmente limpiada, se ha acercado suficientemente al Evangelio y a los creyentes para que ocurra una relativa reorientación de su vida y un cierto abandono de lo antiguo, una presunción de santidad, una atracción hacia la justicia de Dios, pero igual que la persona representada en el terreno rocoso de la parábola del sembrador, puede que esta persona, por mucho que al principio parezca ser lo mejor del cultivo, no persevere. No se ha producido nunca la clase de conversión, de entrega, de renuncia que significa la ocupación de la persona por parte del Espíritu Santo. Una reorientación total asociada con un arrepentimiento genuino y una fe verdadera. La segunda lección bien podría ser que viene esa pequeña dosis del Evangelio que es peligrosa. Hace que la gente tenga un concepto demasiado favorable de sí misma, que emite un suspiro de alivio porque han sido disipados los peores males, que tenga esa sensación agradable de pertenencia, pero cuando alguien no está verdaderamente justificado y trasladado del reino de las tinieblas al reino del Hijo bien amado en el Señor, esta dosis de religión podría servir de inoculación contra una fe verdadera. Y la tercera lección es una inferencia. No se puede simplemente oponerse al mal, es decir, nunca es suficiente luchar contra el mal, echar fuera un demonio. El mal debe ser sustituido por el bien, el demonio maligno por el Espíritu Santo. Debemos vencer el mal con el bien. Por ejemplo, es difícil vencer el resentimiento contra alguien
simplemente a la fuerza de la determinación de no estar resentido. Se debe sustituir ese resentimiento por un perdón auténtico y un amor genuino hacia esa persona. Es difícil vencer la avaricia simplemente mediante la determinación de no ser tan materialista. Uno debe fijar los afectos del corazón en un tesoro mejor y aprender a ser maravillosa y sacrificialmente generoso. Vencemos el mal con el bien, recordando que no podemos hacer la voluntad de Dios por nuestras propias fuerzas y con nuestros argumentos, sino con una renuncia total al Señor. Y recuerda, Jesús intercede por nosotros para que seamos sal y luz en este mundo, para que nos esforcemos en vivir una vida que apunte hacia aquel a quien seguimos, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque cuando tú vienes a una vida, tu deseo es transformar, Señor, hasta las intenciones del corazón. Te ruego que nos ayudes, Señor, a tener ese concepto tuyo de poder y de autoridad sobre cada una de las cosas que nos han subyugado. Señor, tú eres bueno, por eso confiamos en ti. Señor, haz la obra que comenzaste a hacer, que tú permitas que te dejemos hacer, Señor. Te ruego que bendigas a nuestras autoridades, a nuestros hijos, que tu gracia y tu bondad estén sobre ellos, para que ellos puedan tener un encuentro personal y una verdadera conversión, un nuevo nacimiento. Que tengas un precioso y excelente día. En Cristo Jesús. Amén.